Bienvenidos al ciclo de encuentros virtuales de Medios en la Educación 2022 de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Daremos inicio a la sexta y última intervención de estos encuentros, 10 ideas para pensar la educación ambiental, con dos especialistas muy reconocidas y que nos van a hacer un aporte muy interesante en lo que tiene que ver con este tema. Vamos a comenzar con Silvia Musso. Ella es profesora y licenciada en Geografía, especialista en docencia universitaria y maestranda de la maestría en docencia universitaria. Es profesora de diversas cátedras en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, asesora y capacitadora de docentes de ciencias sociales, directora de tesis en las licenciaturas de Creatividad Educativa en Gestión Institucional y Curricular y Educación Ambiental. Coordinó y asesoró numerosas investigaciones y proyectos vinculados con la educación ambiental. Disertará sobre contenidos escolares, tradiciones y cambios. Y también compartiremos este encuentro con Claudia Campos, profesora, bióloga y doctora en ciencias biológicas, investigadora de CONICET en el EADISA, coordina la Oficina de Comunicación de la Ciencia, estudia las interacciones entre las especies que habitan las tierras secas de Mendoza y San Juan y las relaciones entre las personas y la biodiversidad en contextos y áreas naturales protegidas. Dirige tesis de grado y doctorales, proyectos de investigación sobre ecología y etnobiología y proyectos de educación ambiental para la biodiversidad en escuelas urbanas y rurales. Trabaja con el equipo del Instituto de Ciencias Ambientales del área de vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo en su programa de educación y comunicación ambiental. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrollan las intervenciones de Silvia y de Claudia, y también hemos compartido los enlaces de las notas que hemos publicado en la web de Diario Los Andes y también el enlace a nuestro canal de YouTube, en el cual podrán ver desde mañana este encuentro y también todos los encuentros que hemos desarrollado durante los ciclos 2020 y 2021 y hoy 2022 con este que estamos cerrando. Ya están ahí esperándonos Silvia y Claudia, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, es un placer para nosotros cerrar este ciclo con este tema tan importante. Hoy empieza Silvia, así que buenas tardes Silvia, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. La temática sobre la cual voy a compartir, como me dijo hoy Alejandro, nuestros saberes, que era un momento de diálogo, de compartir saberes, se denomina la educación ambiental, contenidos escolares, tradiciones y cambios. Así podemos decir que en la actualidad, que los enfoques y debates actuales ante los problemas ambientales en América Latina y por supuesto en nuestro contexto, dan cuenta de miradas, de cambios, de iniciativas. Por ejemplo, consideran a nuestros bienes, a nuestros recursos naturales como bienes naturales comunes, es decir, que ya hasta la terminología que yo empleo da cuenta de otras miradas. No obstante, se manifiestan contradicciones entre estas miradas nuevas, de hoy, las miradas de ayer, y sobre todo hay grandes desencuentros entre los movimientos sociales, los gobiernos, las empresas, y esto no es ajeno, estas tensiones, contradicciones, a lo que ocurre en nuestras aulas, en los diversos niveles educativos. En nuestras aulas conviven discursos ambientales tradicionales y nuevos. Ya sean las aulas de nivel inicial, yo soy profesora de didáctica de las ciencias sociales en la Facultad de Educación de la UNCUYO, como se expresó, y para el profesorado en educación inicial, y se observan aún en los trayectos educativos para los más pequeños grandes contradicciones, al igual que en las escuelas primarias. En Egipto, que se está desarrollando la Cumbre Mundial para el Cambio Climático, donde tenemos más de 190 representantes, entre ellos presidentes de muchos países del mundo, que se han registrado para estos 190 presidentes o representantes de los países, 400 vuelos privados que han llegado a Egipto, entonces, de aviones. Entonces, si esto no es una contradicción, ¿qué es?
Es decir, que tenemos 190 países y habían llegado hasta hace 2 o 3 días 400 vuelos privados. ¿Qué pasa con esto? Nos preguntamos con el consumo del combustible de origen fósil, con la contaminación del aire. Bueno, entonces, y menos mal que es una cumbre de cambio climático, ¿no? Entonces, decíamos que estos contextos tienen sus repercusiones en los contenidos y los materiales escolares de todas nuestras instituciones educativas. A veces los docentes disponen en salas de 5 años para educación inicial cuentos, con sugerencias de marcos teóricos en los que el discurso ambiental da cuenta de enfoques y miradas, donde la relación racional y sustentable entre los bienes comunes, públicos y privados, no entra en consideración. En San Juan, una provincia minera y con gobernanza de sus bienes comunes de carácter extractivista, nos hemos encontrado con cuentos en sala de 5 como La Gota Carlota, donde es una gota, ¿no es cierto?, que invita, y una gota del río Hacha, donde esta gota invita a una roca, a una piedrita, a trasladarse, que la va a trasladar por el río Hacha hasta un establecimiento minero. La gota, la piedrita del río está atemorizada, pero esta gota Carlota se las ingenia y la lleva hasta este recurso minero, y hay dibujos donde los niños ven que de estos recursos mineros salen juguetes, celulares, bueno, pero no vemos la otra parte, el cianuro del río Hachal, por ejemplo. Es decir, que este mismo conflicto lo encontramos en nuestras aulas. Como les decía, que en nuestro país, desde los años 80, hay mayor participación de la sociedad civil en la gestión de los bienes naturales comunes. Agua, flora, suelo, que van a ser de la biodiversidad, que enseguida Claudio va a ser su eje vertebrador de la exposición. Todo esto, ¿no es cierto?, debería verse reflejado, esta mayor participación civil en la gobernanza de los recursos naturales, debería verse reflejado en nuestros programas. En los programas curriculares, yo soy profesora universitaria de la Facultad de Educación, y nosotros tenemos una tecnicatura universitaria en educación social. Y uno de sus espacios curriculares es la educación ambiental. Fíjense estas contradicciones, donde solamente en la universidad hay 2 espacios curriculares que se llaman educación ambiental. Uno en nuestra facultad y otro en la Facultad de Filosofía y Letras, pero en carácter optativo. Ahí estamos dándonos cuenta, de la relativa importancia que tiene la educación ambiental. En nuestro espacio, en educación ambiental, docentes y estudiantes interactuamos en proyectos educativos donde la participación comunitaria y democrática posibilita el abordaje de problemas ambientales barriales. Si bien yo recién, o hace un ratito les mencionaba esto de Egipto, donde están abordando el cambio climático y el eje central este año básicamente es el financiamiento, para nosotros es más importante abordar el barrio, nuestro distrito, nuestra ciudad. Estas propuestas también deberían verse reflejadas en la capacitación profesional, cuyos destinatarios son docentes del sistema educativo. En este sentido, el Instituto de Ciencias Ambientales, el querido ICA, y el PECA, el Programa de Educación y Comunicación Ambiental, del cual
formo parte en calidad de asesora, produce artículos destinados en especial a contextos infantiles y al resto de la comunidad educativa, en la que nuestro equipo de trabajo produce propuestas de contenidos en las que se complejiza la comprensión del contexto, como ustedes han podido ver en la revista Tintero, los días domingos, está la publicación de Cuyún y Cuyer. Entonces, uno de nuestros objetivos es complejizar la mirada, y de ahí que permanentemente estamos trabajando con actores sociales de nuestros contextos barriales, institucionales. Este año se le ha dedicado especial énfasis a referente de la cultura de los pueblos originarios, es decir, de los espacios, lugares en que vivimos. Y agradecer en este espacio, ¿no?, al diario Los Andes, que con su amplia circulación nos posibilita a las comunidades científicos y científicas, y por nuestro intermedio a organizaciones locales de campesinos, a productores también locales o colectivos sociales, visitar nuestras aulas o una porción de estos medios, una página de estos medios de comunicación. Ideas Fuerzas, que desde el año 2000 manifiestan preocupaciones por el cambio climático global, ubican al ambiente como tópico central en las clases de ciencias naturales y ciencias sociales en la escuela de hoy. Un ambiente entendido como contexto cercano, complejo, en las que el discurso ambiental permanentemente debe superar tradiciones relacionadas con la perspectiva neoliberal de los bienes naturales, tanto privados como públicos, permanentemente. Nuestro discurso ambiental actual, y es el que yo trabajo con mis alumnos en la facultad, con mis alumnas, porque en realidad son todas mujeres de nivel inicial, nuestro discurso ambiental debe posibilitar superar esas tensiones entre las metas económicas, la inclusión social y la protección de los ecosistemas. En este enfoque, el diálogo de saberes es indispensable. La cultura de diálogo, de participación, de intervención socioeducativa. En palabras de Enrique Leff, que es uno de nuestros pensadores latinoamericanos, del discurso ambiental latinoamericano, nos dice que el ambiente es una articulación no dualista entre la sociedad y la naturaleza, la cual resulta indisociable. La relación sociedad-naturaleza es indisociable. Y en esta crisis ambiental global, por eso hacía referencia a este ejemplo de Egipto, es una marca de los últimos tiempos. La crisis es una marca. Y los saberes ambientales deben interpelarla e interrogarla sobre sus múltiples causas. María Paz Aedo Zúñiga, en el 2010, expresa sobre la educación ambiental y sus nuevos paradigmas que la cuestión ambiental constituye un desafío del desarrollo mismo, y destaca ideas claves como complejidad, integración, territorialización, aprendizaje y creatividad. Cuando digo yo territorialización, es tener en cuenta, cuando armamos los docentes nuestras clases, es tener en cuenta el sentido de nuestras clases. La progresión del sentido, es decir, a
quiénes va destinada esta clase? Va destinada a pequeños, pequeñas, de una escuela, de un espacio vulnerable, a pequeños y pequeñas de una escuela que está situada en un barrio del IPB. ¿A quiénes va situada? ¿Por qué voy a enseñar este tema de los residuos sólidos urbanos a mis pequeños y pequeñas? ¿Por qué en el jardín de infantes o en los primeros grados de la escuela primaria vamos a trabajar un día sin bolsas plásticas? Y vamos a ver cuántas bolsas plásticas vamos a desechar ese día. Bueno, en vez de trabajar con los más chiquititos una efeméride sobre el general San Martín, que a veces nuestros mismos historiadores nos dicen que los chiquitos no están capacitados en sus niveles de comprensión para entender esa efeméride, ¿por qué no trabajamos esta efeméride de un día que existe? No recuerdo qué día del año, pero sí existe esta efeméride de un día en nuestra vida cotidiana sin bolsas plásticas. No digo que esté mal trabajar la efeméride del general Don José de San Martín, pero esto dejémoslo para los chicos más grandes, para los que tienen 10 años en adelante. Y trabajemos más estas problemáticas con nuestros pequeños y pequeñas. Líderes ambientalistas, en especial jóvenes de ideologías distintas, se expresan sobre los conflictos ambientales. Como ciudadanos y docentes debemos asumir una posición ante sus discursos y no excluirlos ante la valoración del ambiente. En estos líderes ambientales jóvenes vamos a escuchar términos como el de justicia socioambiental. Y yo lo debo tomar, si comparto, si asumo estos enfoques nuevos, y yo trabajaré preguntas con mis chicos y chicas, por ejemplo, en mi barrio o ciudad, ¿el agua es asequible para todos y todas? En un 3 de enero a las 2, 3 de la tarde, ¿es asequible para todos? La naturaleza tiene derechos. La mascota, el animal mascota que tiene que es un cardenal amarillo, un zorzal criollo, y yo lo siento cantar desde el patio de la escuela, ¿tiene derechos de estar en libertad esa mascota? Los ciclistas de las bicisendas de mi barrio también tienen derecho. Estos ciclistas estarán contribuyendo al transporte sustentable y calidad ambiental del aire que respiramos en mi barrio, en mi ciudad. Los recicladores urbanos de mi barrio, ex basureros, que ya no les decimos más basureros, son protegidos por los gobiernos municipales en su calidad de vida. Yo como ciudadano, en mi escuela separo el papel seco y limpio del papel húmedo y sucio. Los separamos en mi escuela, en mi casa. Si yo lo separo al papel seco del húmedo, estoy permitiendo que ese recuperador urbano tenga un trabajo más digno. Y esto es trabajar con la cotidianeidad, con las bolsitas plásticas, con los papeles de mi aula. En síntesis, un concepto como el de justicia ambiental no debe estar ausente al abordar tópicos relacionados con lo ambiental y sobre todo cuando se discute la dimensión económica. ¿Por qué en mi departamento, provincia, y esto para ser trabajado con los niños y niñas más grandes, el agua vale más que el oro? ¿Por qué no introducir una pregunta, un interrogante de este tipo al comenzar a estudiar la hidrografía de Mendoza y no hacerle estudiar
un mapa de memoria con todos los afluentes y cauces, que seguramente ni yo como docente lo sé. Y empezar con una metáfora de esta. ¿Por qué el agua vale más que el oro en Mendoza? Y trabajar el río Mendoza, que es lo que tenemos más cerca, o trabajar otros sistemas hídricos de la provincia, el atuel, el desaguadero. Esos son interrogantes significativos cuando yo armo una clase, es decir, ¿para qué voy a enseñar la hidrografía de Mendoza? ¿Para qué? ¿Para que se aprendan de memoria un mapa? No, porque ahí estaría en un discurso tradicional, sino para poner en tensión esto de los bienes naturales comunes, la dimensión económica, la accesibilidad del recurso natural. Todo esto es muy interesante y lo tenemos al acceso, lo tenemos en nuestras vidas cotidianas. En síntesis, trabajamos con interrogantes significativos, sobre todo preguntándonos qué ciudad y barrio queremos, qué ciudad, barrio dejaremos. Todo esto son fundamentales en nuestros interrogantes. También incorporar en nuestras estructuras conceptuales para trabajar en el aula, no solamente los saberes científicos y convencionales, hegemónicos, sino también los autóctonos, los de pobladores locales, los indígenas. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el solsticio de invierno que tanto nos ha gustado en el equipo de PECA, del Programa de Educación y Comunicación Ambiental del ICA? ¿Qué tiene que ver esto del solsticio de invierno en junio y el nuevo año del sur? ¿Por qué los pueblos originarios, los indígenas, perciben para ellos comienza un nuevo año? ¿Qué tiene que ver esto con nuestras actividades cotidianas? Esto sería más extenso de trabajarlo, yo simplemente lo dejo planteado. Ayer en clase, y ya con esto voy terminando porque yo pienso que ya está mi tiempo y de sobra, en nivel inicial estábamos trabajando la soberanía alimentaria. Entonces se nos ocurrió como actividad, y con esto ya termino, trabaja la alimentación, la soberanía alimentaria del aula, en mi aula, con uvas, por ejemplo en marzo, y armar una bolsita de papel con unos orificios arriba, un racimo de uva, dejarlo colgado en el aula, observarlo a los 15 días que pasó y ver estos procesos físicos de qué pasó entre la uva y una pasa de uva, ¿no? ¿Por qué voy a trabajar la uva como fruto seco en marzo? ¿Qué tiene que ver esto con los productos locales de estación y con la soberanía alimentaria? Bueno, habría muchísimo para hablar de estos ejemplos, pero nuestro rol como educadores ambientales es sumamente clave. Así que bueno, disculpa si me pasé un ratito del entusiasmo, pero bueno, con esto ya estaría finalizando. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar aquí en este ciclo, realmente muy hermoso, y bueno, es un gusto entonces estar con ustedes, con todas las personas que nos están acompañando, y bueno, como ya había adelantado un poco Silvia, mi presentación va más relacionada con la biodiversidad, pensando en una educación ambiental para la biodiversidad desde una mirada biocultural. Bueno, si yo les preguntara qué es la biodiversidad,
sale la definición del libro, digamos, la que estamos acostumbrados a ver en nuestro trabajo habitual, que la define como la variedad de vida, incluyendo la diversidad de especies, la variabilidad genética, la diversidad de ecosistemas, de paisajes y de regiones. Y también abarcando procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. En esta definición, entonces, tenemos una aproximación a la biodiversidad, haciéndola similar a lo que es diversidad biológica. Pero, ¿cómo están dando la biodiversidad? O sea, ¿cuál es la situación actual de la biodiversidad? Sin ánimo de ser muy pesimista al respecto, pero vamos a hacer un repaso rápido sobre lo que están diciendo algunos reportes globales sobre la biodiversidad. Específicamente, iba a comentarles los reportes de IPBES, que es la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios de ecosistemas, que es una plataforma constituida por muchos países, entre los cuales también estamos nosotros, Argentina, tanto participando en la elaboración de estos reportes, como luego recibiendo las recomendaciones que este reporte le da a los tomadores de decisiones. Entonces, en esos roles que tenemos como país, nos interesa mucho qué se está hablando, qué se está discutiendo, qué nuevos modelos están apareciendo a nivel mundial, y ver cómo eso se puede trabajar en nuestro país y en nuestro contexto. Un poco lo que decía Silvia, ¿no? Volver a territorio. Entonces, bueno, con esa intención yo les voy a comentar un poco qué dicen estos reportes para que pensemos juntos y juntas cómo podemos abordar algunos de estos nuevos conceptos que están apareciendo. Bueno, según el reporte que habla sobre el estado de la biodiversidad, dice que este reporte ha salido en 2019, que la naturaleza y sus contribuciones a las personas, que incorpora la diversidad biológica, los servicios y funciones del sistema, deteriorando en todo el mundo. Y que este ritmo de cambio no tiene precedentes y está ocurriendo a un ritmo muy acelerado en los últimos 50 años. Y atribuye a distintas causas este cambio, como por ejemplo al cambio de uso de la tierra y el mar, a la explotación directa de los organismos, al cambio climático, la contaminación, la invasión de especies exóticas. Esos serían los impulsores directos de esta gran pérdida de biodiversidad que está ocurriendo actualmente. A su vez, todos estos cambios nosotros bien sabemos que son el resultado de una serie de causas subyacentes que tienen que ver con los valores y comportamientos sociales, entre los que se incluyen los hábitos de producción y consumo, las dinámicas y tendencias de la población humana, el comercio, las innovaciones tecnológicas y los sistemas de gobernanza, desde lo local hasta lo mundial. Según estos reportes también, la trayectoria actual no permitiría alcanzar los objetivos para conservar y utilizar de manera sostenible la naturaleza. Sin embargo, a pesar de esto que, digamos, si seguimos así como vamos, estamos muy mal, ellos, sin embargo, lanzan como una luz de esperanza diciendo que es posible conservar, restaurar y usar la naturaleza de manera sostenible, a la vez que alcanzar otras metas sociales mundiales, si se emprenden con urgencia cambios transformadores, pero reales cambios transformadores, que no sean maquillaje de algunas cosas, sino que sean cambios que realmente reestructuren y remuevan un poco, sacudan un poco las esferas económicas, social, política y tecnológica a nivel del mundo. Muy bien. En nuestro país, como les decía, estamos adheridos a todos estos movimientos y todas estas estrategias mundiales. Nosotros contamos con una Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización de la Diversidad Biológica, y tenemos una estrategia nacional sobre la biodiversidad con planes de acción. En esa estrategia, nosotros estamos
definiendo biodiversidad de una manera mucho más aproximada a lo que se está intentando en una tendencia mundial. Nosotros estamos diciendo que biodiversidad es la diversidad de vida, la variedad de seres vivos que existen en el planeta, y las relaciones que se establecen entre sí y con el medio que los rodea. Es el resultado de millones de años de evolución. En esto se parece a lo que veníamos diciendo antes. Pero ahora sumamos a la especie humana y sus culturas, como que han emergido de la adaptación al medio, de su conocimiento y su utilización. Es por ello que la biodiversidad tiene dos dimensiones, una biológica y una cultural. Comprende tanto la diversidad genética de especies, de poblaciones, de ecosistemas, como la de los múltiples procesos culturales que en diferentes épocas y contextos han caracterizado la relación del ser humano con su entorno natural. Entonces, esto no es menor. Aquí a la diversidad biológica le estamos sumando la diversidad cultural. Entonces quiere decir que ya nuestro nuevo concepto, el que ya tenemos que empezar a manejar, a internalizar, es este concepto en el cual la biodiversidad está abarcando dos dimensiones que nos incluyen a los humanos totalmente. Entonces, diversidad biológica y cultural yendo de la mano. Entonces podemos incorporar esa nueva definición de biodiversidad o esa definición más profunda de biodiversidad, podemos llamarla también ahora diversidad biocultural para abarcar las dos dimensiones. Entonces ahí estaríamos incluyendo la biológica en todos sus niveles y la diversidad cultural en todas sus manifestaciones, desde ideas individuales a culturas enteras. Y lo más importante, las interacciones entre ambas diversidades. Y otro concepto que por ahí sería lindo que también lo conozcamos y estemos atentos a lo que aparece alrededor, es la etnobiología, que es una disciplina que justamente está abordando las relaciones de las personas, de las culturas con la naturaleza. Entonces, esta disciplina nos podría dar unos buenos indicios y marcar algunos caminos por los cuales podríamos transitar en este nuevo enfoque de la biodiversidad. También en estos debates internacionales sobre conservación de la biodiversidad, se habla ahora, en lugar de hablar de recursos naturales, en lugar de hablar de servicios ecosistémicos, se está comenzando a hablar de contribuciones de la naturaleza para las personas. Es como una nueva mirada que podríamos analizarla, podríamos ver cómo evoluciona, pero intenta superar esta concepción de la naturaleza como el servicio nuestro e intenta que la diversidad cultural atraviese de otra manera la diversidad biológica en esta relación tan hermanada. Entonces, se los presento nomás rápidamente, es como el nuevo modelo de estas relaciones que se está trabajando muy activamente, se está tratando de darle forma, de buscar ejemplos, es el nuevo modelo que se propone, y aquí, a donde, no sé si se ve el cursor de mi mouse, pero debajo ustedes pueden ver que aparece naturaleza, y aparece diversidad biológica y ecosistemas. Estos conceptos que están en color verde se refieren a conceptos académicos, desde un sistema de conocimiento científico y académico, le llamamos diversidad biológica, le llamamos ecosistemas, le llamamos biodiversidad. Pero desde otros sistemas de conocimiento, que están en azul, que pueden ser los conocimientos locales, los conocimientos indígenas, tienen muchas otras acepciones y se le puede llamar madre tierra, se le puede llamar sistemas de vida, y todos nos estamos refiriendo a lo mismo. Y esa naturaleza o biodiversidad ofrece a las personas contribuciones de la naturaleza a las personas, que nosotros desde la ciencia le llamábamos quizás bienes naturales, servicios ecosistémicos, recursos naturales, y otros sistemas de conocimiento le llaman, por ejemplo, ofrendas de la naturaleza. Entonces,
estos nuevos conceptos y y la mirada es que estas contribuciones de la naturaleza a las personas están aportando a nuestra calidad de vida, a nuestro bienestar, pero otros sistemas de conocimiento le llaman vivir en armonía con la naturaleza, el buen vivir, el vivir en equilibrio y armonía con la madre tierra. Entonces están tratando de integrar en todas las dimensiones los distintos sistemas de conocimiento, no quedarnos solamente con una mirada occidental, una mirada hegemónica. Bueno, y en esta definición de contribuciones de la naturaleza para las personas, se trata de incluir todas las contribuciones, tanto positivas como negativas, de la naturaleza a la calidad de vida de las personas. Y es más, positivas y negativas incluso desde el lugar en que se miren, porque para algunos actores sociales algunas contribuciones pueden ser positivas, mientras que para otros pueden ser negativas. Entonces tratamos de incluir todas esas miradas en este nuevo concepto. Entonces se habla de contribuciones de regulación, por ejemplo, que tienen que ver con cómo la biodiversidad aporta a la creación y mantenimiento de hábitat, a la polinización y dispersión de semillas, a la regulación de la calidad del aire, el clima, el agua, a la protección del suelo, a la regulación de riesgos y eventos extremos, a la regulación de organismos perjudiciales y procesos biológicos. Se habla de contribuciones para las personas materiales que tienen que ver con todas las contribuciones que obtenemos de la naturaleza para tener energía, alimento, materiales de construcción, compañía, trabajo, recursos, medicinas, y un montón de contribuciones no materiales que tienen que ver con la naturaleza, contribuyendo a través del aprendizaje y la inspiración, las experiencias físicas y psicológicas, el soporte de identidades. Y como decíamos antes, estas contribuciones de la naturaleza para las personas pueden ser vistas desde diferentes perspectivas. Entonces, eso también es muy importante, porque aquí está nuevamente el esquema, tenemos las contribuciones de la naturaleza, vistos desde perspectivas, un poco lo que hablaba recién Silvia, desde una perspectiva contexto específica, nosotros podemos ver algunas contribuciones, interpretar algunas contribuciones, y desde una perspectiva más generalizada, que tiene que ver a lo mejor con una perspectiva ecológica, académica, una perspectiva científica, una perspectiva que intenta encontrar patrones en la naturaleza, desde esa mirada es otra forma de ver, y las dos son tan válidas, una como la otra, y las dos están como a la misma altura en su explicación y su calidad de explicación. Incluso estas contribuciones de la naturaleza para las personas son de la naturaleza para las personas, pero también de las personas para la naturaleza. Entonces acá en este ida y vuelta se considera que las contribuciones de distintas culturas, y generalmente se reconoce mucho la de los pueblos indígenas, de las comunidades locales, que han a lo largo del tiempo producido la domesticación de especies, la creación de nuevos ecosistemas a través de la construcción de paisajes culturales a lo largo del tiempo, la protección de ecosistemas, la gestión de los hábitats, y todo esto es muy importante porque otra cosa clave que están diciendo estos informes es que en este panorama global bastante negativo que tenemos acerca de la biodiversidad a nivel mundial, lo que se está viendo es que los pueblos indígenas y las comunidades locales, todos los hábitats que ellos, todos los ambientes que ellos manejan y gestionan, resultan ser los ambientes mejor conservados en el mundo. Entonces eso no es menor. Eso nos está siendo un llamado de atención para pensar, bueno, ¿no será que ellos están teniendo un montón de soluciones que no las estamos teniendo en cuenta? ¿Un montón de propuestas que no las estamos mirando? Entonces, hacia allí va, hacia este diálogo de sistemas de conocimientos, van todos estos nuevos conceptos.
Y en todo este modelo, ustedes pueden ver abajo del triángulo que dice puntos de apoyo, o sea, para lograr cosas, para lograr cambios transformadores, entre los puntos de apoyo, la base de todo esto es promover la educación y la producción y transmisión de conocimiento. O sea, la educación es considerada una base en este cambio transformador. Entonces, ¿esto qué implicaría? Así como para que nosotros quedemos pensando. Bueno, implica que podemos empezar a trabajar en una educación para la biodiversidad, como ya ha sido definida por González Gaudiano en un montón de textos aquí en América Latina, muy hermosos, una educación para la biodiversidad desde nuestra mirada. También tener en cuenta, incorporar estas nuevas aproximaciones, si nos gustan, si nos parecen bien, si como Argentina, como país y como sistema educativo estamos adhiriendo a ellas, bueno, empezar a estudiarlas, a tratar de entenderlas, de pensar la biodiversidad en sus dos dimensiones, de hablar de diversidad biocultural, de contribuciones de la naturaleza para las personas, cómo las puedo trabajar en una clase, cómo puedo abordar estos contenidos, pensar dejar de pensar a los humanos o a las personas solo como agentes perturbadores de la naturaleza, solo como agentes con impacto negativo, empezar a pensar en estas relaciones estrechas entre las personas y la naturaleza, que quizás nos están brindando un montón de ideas y un montón de información que no estamos teniendo en cuenta. Considerar la diversidad de miradas, de perspectivas, de valoraciones. Y entonces, como docentes, considerar que va a haber muchas miradas diferentes de nuestros estudiantes, de los padres de nuestros estudiantes, de otros docentes, de la sociedad en general, acerca de la biodiversidad. Y que lo que es positivo para algunos puede ser negativo para otros, y que esto sirva para enriquecer y no intentar nosotros imponer simplemente nuestra mirada o la mirada académica. Y considerar los saberes locales, los conocimientos previos de nuestros alumnos y alumnas, y considerar que existen múltiples sistemas de conocimiento. Y quizás esto uno lo ve más fuertemente cuando trabaja en escuelas rurales, por ejemplo, donde los niños y las niñas tienen un contacto muy directo con la naturaleza, conocen la biodiversidad, y entonces ahí el intercambio de saberes es como que muy claro, porque es muy probable que sepan muchas cosas más que nosotros, y que entonces realmente tengamos que aprender de ellos, quizás más que lo que nosotros les podemos enseñar muchas veces. Y con esto de tener distintas miradas, simplemente tiro estos ejemplos. Por ejemplo, desde algunas miradas que aparezcan arañas, un zorro o ratoncitos de campo, que son los ratones nativos que tenemos en el Piedemonte, que aparezcan en los barrios del Piedemonte, que entren a tu casa, en el patio de tu casa, muchos lo pueden percibir, lo pueden sentir, como que estas especies invaden los barrios del Piedemonte. ¿Por qué nos invaden estos bichos? Y otros pueden decir, bueno, estos son los animales nativos que viven en este lugar, que cumplen funciones ecológicas y que en realidad nosotros hemos construido un barrio en su hábitat, pero es lógico que van a estar acá. Entonces, distintas miradas que habrá que ver cómo uno trabaja con eso. Lo mismo pasa con esta percepción o representación de especies nativas que son consideradas peligrosas, dañinas, transmisoras de enfermedades, y desde otras perspectivas se pueden pensar, están adaptadas a las tierras secas, están cumpliendo funciones ecológicas, y bueno, habrá que tener cuidado con una u otra, pero son especies, nuestras especies, y si son espinosas es porque viven en un ambiente árido, y bueno, y quizás no sea una especie tropical que pueda ser más bonita para algunas percepciones, pero sí es una especie adaptada para estos ambientes. Y bueno, y en esto es importante ver también lo que están mostrando algunos estudios locales de nuestros niños y niñas de acá de Mendoza, donde cuando uno les pregunta sobre los animales que conocen, aparecen en primer lugar los animales domésticos, el perro, el gato, o animales que no viven, no son nativos de Argentina, el león, el caballo, los monos. Entonces, bueno, uno ahí puede ver
realmente cuáles son las especies más familiares para nuestros niños y que recién las nativas empiezan a aparecer por allá después de unas cuantas y no muy definidas, no son muy conocidas. Y también lo que hemos visto entonces, que niños y niñas tienen más familiaridad con especies exóticas, domésticas, ornamentales, que los niños rurales, los varoncitos rurales, conocen más a las especies nativas, andan mucho por el campo, entonces están familiarizados, pero a la hora de elegir una especie nativa, o el caballo, por ejemplo, o el perro, ellos van a preferir las exóticas, estas domésticas, ¿no? Por otras cuestiones, porque acá pensemos que estamos hablando de otras contribuciones, y para ellos el caballo y el perro significan contribuciones muy importantes de compañía, de trabajo, entonces también uno tiene que entender cómo son otras percepciones y otras miradas. Y también es algo que se ha visto en los trabajos, que el jardín de la casa, el campo, las salidas educativas que las escuelas hacen son buenas fuentes de conocimiento de la biodiversidad para alumnos y alumnas. Entonces, en un contexto así, podemos pensar que es importante que los niños y las niñas aprecien la diversidad biológica y cultural, y considerando los contextos, es necesario intercambiar saberes y experiencias que aporten a conocer mejor a las especies nativas y a los ambientes naturales. O sea, viendo que la apreciación parece ser mayor por especies exóticas, por especies domésticas, por especies ornamentales, tenemos que tratar nosotros de aportar experiencias con las especies nativas que ayuden a mejorar la percepción que se tiene y la valoración que se tiene de estas especies. Y bueno, y como una propuesta que intentó ser biocultural, es lo que mencionó hace un momento Silvia, la propuesta de Cuyuni Cuyen, que es una propuesta transmedia para acercarnos a la diversidad biocultural de Mendoza. Entonces, desde 2019, con distintos ciclos, Cuyuni Cuyen con el tambor del medio universo, Cuyuni Cuyen y la semilla de los tiempos, Cuyuni Cuyen y la huella de los 4 elementos, Cuyuni Cuyen y el susurro de las 1000 voces, o sea, un proyecto hermoso que tiene que ver con publicar en el diario, lo cual es una maravilla, una oportunidad hermosa, siempre que lo contamos en los congresos y en las reuniones. A mí me ha pasado de ir a congresos de etnobiología y compartir este proyecto con personas de otros países de Latinoamérica y se quedaron fascinados diciendo, ¡wow! ¡Qué bueno! Tienen un diario donde pueden publicar esto, ¡qué maravilla! Que tienen un espacio. Entonces, bueno, eso me parece valiosísimo y que facilita mucho esta propuesta. Y en este equipo tan lindo de trabajo, donde se construye información y reflexiones sobre las problemáticas ambientales locales, integrando miradas, integrando elementos bioculturales, también se utilizan elementos o recursos, mejor dicho, transmedia. Y eso es contamos con gente que realmente maneja muchísimo estos recursos, lo cual es muy valioso porque no es solamente que aparezca en el diario una ilustración maravillosa y un texto hermoso, sino que también va acompañado por redes sociales, donde se combinan desafíos para develar misterios, contenidos audiovisuales, información adicional. Entonces todo esto es para contar que se cuenta que tenemos un recurso muy bueno en Mendoza, un recurso con ejemplos muy locales y que trabajamos mucho en estos últimos ciclos que he mencionado acá para trabajar con la biodiversidad, con esta mirada biocultural. Estas son algunas de las ilustraciones hermosas, y bueno, a los que estén aquí se los súper recomiendo porque me parece un recurso muy, pero muy valioso. Bueno, muchísimas gracias y bueno, creo que es todo por ahora. En realidad, como editor de Tintero y de llevar 10 años de trabajo con el Instituto de Ciencias Ambientales, con ustedes, realmente siempre lo conversamos con Tania Bilbao, que también está acá compartiendo con nosotros este encuentro, la importancia de acercar, de que un medio de comunicación pueda acercar estas nuevas miradas que ustedes han propuesto, porque la verdad, lo que tanto Silvia como vos, Claudia, acercabas,
representa me encantó esta expresión, un diálogo entre sistemas de conocimiento, ¿no? Que implica la revalorización, la puesta en valor de todo lo propio para poder pensar lo universal desde lo propio. Y eso es excelente y siempre se ha visto en 10 años que llevamos de trabajo con el Instituto de Ciencias Ambientales y todo el aporte de excelentes profesionales que en Mendoza piensan en la educación ambiental, y estando en un lugar tan particular como Mendoza vivimos nosotros, el aporte que ustedes como especialistas hacen. Aquí Tania nos ha dejado el Facebook de Cuyuni Cuyén para que ustedes lo puedan ver y para que puedan ver las piezas gráficas. Todos los domingos en formato papel sale publicado en la página 2 todos los números de Cuyuni Cuyén, y también Roxana, lo vi por acá, que nos decía que estaba muy interesante los interrogantes que se planteaban. Bueno, yo quería preguntar en realidad, enlazar la idea que trajo Silvia con la importancia de lo cercano, ¿no? Y cómo insistió varias veces en la importancia de lo cercano, porque muchas veces, y corríjanme si estoy incorrecto en lo que digo, en Mendoza ha habido como una tradición de desestimar mucho lo próximo, ¿no? Lo pienso también en lo patrimonial, por ejemplo, desestimar lo cercano, desestimar lo que se ha construido, desestimar el aporte que han hecho generaciones anteriores, pueblos originarios, y esta vuelta, o esta revalorización, o puesta en valor de los grandes aportes que han hecho los pueblos originarios en Mendoza, así también como inmigrantes y las generaciones actuales que ya tienen todas estas herramientas como un background, digamos. Esto es lo interesante que me parece que ustedes proponen hoy en educación ambiental, es decir, abrir un poco el concepto y no definirla como la educación ambiental es, ¿no? Es tal cosa. ¿Qué piensan ambas sobre esta idea? Nos da Claudia nos hace permanentemente referencia a esto que me gustó muchísimo, ese gráfico que presenta sobre la percepción de cuáles son los animales que más identifican los niños, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de qué lejos estamos los docentes de una categoría de análisis muy importante, que es esto de lo cercano, lo vivido, lo percibido, que es el contexto. Y acá, como yo haría con mis clases en la facu, digo que todo esto es multireferencial. Hay una referencia política porque, bueno, yo voy a trabajar con el currículum. Nosotros para el nivel inicial, para la primaria, trabajamos el currículum. En el nivel inicial, el currículum es de 2019, en nuestra provincia, muy nuevo, y esta categoría de análisis, este término, este concepto gordo, como lo cercano, dicho desde lo cotidiano, es clave, es un eje vertebrador. Está muy bien planteado en el diseño curricular. Esto sería desde lo político, el currículum, ¿no? El sistema educativo provincial nos los ofrece a los docentes como un contenido no negociable para trabajar con los niños y niñas. Y desde lo didáctico, lo cercano, desde esta perspectiva didáctica, es clave, porque nos da sentido a lo que enseñamos. La primera pregunta que nos tenemos que hacer los docentes al armar una clase es el sentido, es decir, ¿a quiénes y para qué voy a enseñar esto? Esto es clave, y en esto debo trabajar con los contextos. ¿A quiénes? ¿A qué niños y niñas? ¿En qué institución? ¿Con qué familias voy a trabajar? Esto que decía también Alejandro, ¿no? Con las familias, con los... ¿Por qué la importancia del contexto? Entonces, en resumen, desde una dimensión política, como es los diseños curriculares, desde una dimensión didáctica, que el contexto es el que le va a dar sentido a mi clase,
un poco trabajando con el ejemplo de Claudia, por qué, ¿no es cierto?, yo un chiquito o chiquita de nivel inicial le puedo decir que en mi provincia también hay dragones. Y trabajar con un animal en extinción como es el dragoncito de 7 colores de Malargüe. Eso Claudia es una especialista, y trabajar fotos con este dragoncito de 7 colores, y esto les encanta a los niños. Nosotros hemos hecho propuestas de clases, en vez de trabajar con el elefante en un zoológico, trabajar con este dragoncito de 7 colores, que habita en el sur de nuestra provincia, ¿no? Esto es trabajar el contexto, lo cercano, desde la dimensión política, curricular, desde lo didáctica, desde la dimensión social, y es lo que le va a dar el sentido a nuestras clases. Bien. Sí. ¿Claudia? Bien. Sí, sí, completamente de acuerdo con Silvia. Sí, en nuestra experiencia también nos pasa, por ejemplo, el no reconocer el guanaco, por ejemplo. Tenemos aquí, cuando vienen los niños de visita, que tenemos una propuesta educativa que le llamamos Jardín de la Biodiversidad, acá en el IADISA, donde yo trabajo, en el CONICET de Mendoza. Y bueno, tenemos, por ejemplo, una escultura de un guanaco, y bueno, los niños ven el guanaco y es un camello, una llama. O sea, empiezan a salir un montón de otros animales, otras representaciones que sin duda tienen mucha más llegada. Y bueno, y también tiene que ver, pienso todo esto, con esta pérdida de contacto con la naturaleza que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Que hace rato venimos reconociendo como que ocurre con las personas en general, y con los niños está ocurriendo. Entonces es como un llamado también a la atención de intentar este retorno al acercamiento, un poco lo que yo les contaba hace un momento, que los niños dicen que ellos aprenden sobre las especies nativas cuando andan por el campo, cuando van a una reserva de visita, cuando salen de la escuela o incluso ven la huerta de su casa, ¿no? Entonces, bueno, realmente es clave ese contacto por su y por la necesidad de este contacto que tenemos todas las personas con la naturaleza. O sea que sin duda lo cercano y lo contextual es tan valioso para esta construcción, ¿no?, de nuestra conciencia ambiental. O sea, para poder pensar un poco más allá y subir de escala, necesitamos primero este contacto estrecho, ¿no? Bueno, el tema da como para tanto, miren, para tanto que me dan ganas del año que viene poder seguir hablando de estos temas. Yo les agradezco muchísimo a ustedes, que son dos especialistas súper destacadas acá de Mendoza, que trabajan muy seriamente con el tema. A toda la gente del Instituto de Ciencias Ambientales también, con un muy serio y muy profesional trabajo que hacen. Estamos muy contentos de haber podido hoy cerrar este ciclo con este tema que nos lo estábamos debiendo, que era la educación ambiental, y todo lo que la riqueza de Mendoza ofrece para poder seguirla indagando desde estas nuevas miradas que ustedes han aportado sobre educación ambiental. Les agradezco muchísimo a todos ustedes. Tania Bilbao, que también está acá presente, muchas gracias por todo el aporte que siempre has hecho y que nos seguís haciendo para que en Tintero podamos seguir publicando toda esta maravilla que es toda la serie de Cuyum. Así que bueno, desde mañana ya este encuentro se puede ver. Gracias Silvia, gracias Claudia, y nos veremos con todos ustedes el próximo año, ¿sí? Muchísimas gracias y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias Alejandro, hasta luego. Nos vemos. Gracias a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Chao, hasta luego.